estamos aquí junto a ustedes, junto a Matías Schneider. ¿Cómo estás, Mati? ¿Qué tal, en este día jueves bastante soleado. Yo me desperté en la mañana creyendo que era viernes. Yo también, debo decirlo. Sí, ya se está sintiendo, Oye, hay muchos que comienzan a pronosticar vacaciones. Nuestra Conci se va mañana. Mira, hay varios que ya toman rumbo. Hay varios que están aquí en vacaciones. Claro. Pasa siempre esta fecha. Nos vamos a quedar acá. Eso, ¿no? Me queda una semana a mí. Me queda una semana y van a ir volviendo, van a ir viendo cambios también aquí. Bueno, aprovechamos de saludar a nuestro Kiss Cortés, que también está de vacaciones. Que va a debutar aquí en el modo PM también. Ojo, atención, va a estar aquí también siendo parte de la programación de hoy. Pame, hartas noticias, harto que comentar en este día jueves. Reacciones también por parte de las autoridades frente a lo que está ocurriendo en la comuna de Penco-Lipquén, Tomé, Punta de Parra, también Dichato, producto de lo que ha ocasionado los incendios forestales y el retraso también de las viviendas de emergencia, donde las familias hay un poco de molestia respecto a lo que ha ocurrido en relación a este tema, y el presidente Boris también ya reaccionó frente a esto. ¿Te parece que vayamos a revisar? Pero vamos a contextualizar antes. Mire, nosotros durante la jornada del modo AM estuvimos en un contacto en vivo y en directo con el alcalde Rodrigo Vera, quien nos mencionó que ya se han solicitado cerca de 1.850 viviendas para la comuna de Penco, y que de esas, adivina cuántas se han entregado, Pame. Un número. 11 viviendas, tal cual, ¿ve? 11 viviendas, Pame, increíble la situación, de 1.850. Esta es una realidad que se ha comenzado a visibilizar no solo en el sector de Penco, sino que también en Tomé y también en Concepción. Ahora, finalmente se le consultó al presidente al respecto. ¿Te parece si vamos a revisar la respuesta? Vamos a revisar la respuesta y también comentar las impresiones. En Diario Concepción, en Instagram, está también ahí la información. Vamos a revisar. Yo estoy conversando permanentemente, casi todos los días, con el gobernador Sergio Yacamán. He conversado en innumerables ocasiones, hace muy poquito, con el alcalde de Penco, con Rodrigo Rivera. También con el alcalde de Tomé, con Ítalo, y con el alcalde de Concepción. Rodrigo Vera, el alcalde de Tomé, y con Ítalo, el alcalde de Penco, y con Ítalo, el alcalde de Tomé. Y sé que en la región se están pasando momentos muy difíciles. Y por eso quiero decirle que acá, en Chile, yo como presidente de la República estoy trabajando 24/7 en todas las tareas que me demanda este cargo. Pero no me olvido de Penco, de Tomé y Concepción. No me olvido tampoco ni de Ñuble ni de la Araucanía, donde sufrieron incendios. Y por eso quiero decirles que ante las críticas, en particular respecto a la instalación de viviendas, a la lentitud de la instalación de viviendas de emergencia, quiero decirles que creo que tienen razón. Fíjese, acá no voy a entrar a pelear con los alcaldes, ni con el gobernador. Quiero decirles que tenemos que trabajar juntos para sacar esto adelante. Efectivamente hay un cuello de botella en la instalación de viviendas de emergencia. Un cuello de botella que se puede explicar por múltiples factores, que tiene que ver desde la calidad del terreno, desde los proveedores. Quiero decirles que hemos exigido a Senapred que se incorporen nuevos proveedores para las viviendas de emergencia y que se apure el tranco, porque acá, independiente de las críticas que pueden haber entre quienes estamos en política, es la gente la que no puede esperar, y a ellos nos debemos. Así que vamos a seguir trabajando firme para que todos los afectados por los incendios tengan todo lo que necesitan para poder salir adelante en estos momentos difíciles. Ahí está entonces también parte de las declaraciones del presidente Gabriel Boric en relación justamente a lo que ya había declarado anteriormente, y también a través de nuestros medios UDEC, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, proyectando también lo que habíamos dialogado, Pame, con el delegado presidencial hace unos días, que van a llegar nuevos proveedores para acelerar este proceso. Respecto a este tema, también hay que mencionar que el gobierno regional también del Biobío ya realizó el traspaso de fondos de emergencia en los diversos municipios, y cada una, ¿cierto?, de las administraciones va a tener que direccionar
de manera bastante, yo diría, prioritaria en lo que van a ser estos beneficios. Específicamente en este caso, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, afirmó que estos 1.000 millones de pesos van a estar focalizados específicamente en lo que hay retraso, que son las viviendas de emergencia, en urbanización básica, servicio higiénico, demolición, habilitación también y factibilidades técnicas como electricidad y agua, que es lo prioritario ahora en la zona. Bueno, parte también de lo que está ocurriendo en materia de incendios forestales, actualizaciones. Estuvimos hoy en la mañana a recordar con el alcalde Rodrigo Vera y ya tenemos la respuesta del presidente Gabriel Boric en torno a esta deficiente entrega de viviendas de emergencia acá en la región. Esperemos esto aumente con los próximos días. Deberíamos también tener declaraciones del ministro Elizalde, así que vamos a estar atentos y atentas también a lo que está ocurriendo con el avance, en particular de este proceso de emergencia. Reconstrucción vendrá después. Recordar, este es un proceso de entrega de apoyos de emergencia y luego vendrá la reconstrucción. Y ahí nos damos cuenta también la importancia de las organizaciones civiles, sociales, sobre todo con el hecho de poder contribuir, ¿cierto?, a que se puedan seguir construyendo viviendas, sobre todo en el trabajo que hace Desafío Levantemos Chile, Techo para Chile también, que han estado junto a nosotros y nos han comentado cómo ha sido este proceso de reconstrucción. Vamos a cambiar de tema, Cambiamos Mati, de tema, sí, a materia deportiva, y tú nos tienes novedades. Sí, porque mira, queremos pasar a revisar también parte de lo que ha estado ocurriendo en materia deportiva, porque se había mencionado que justamente el partido entre Huachipato y lo que se iba a jugar acá en el Estadio CAP contra la Universidad de Chile se iba a suspender. Todo esto producto de una alerta temprana, se hablaba de un informe de CONAF, primero se habló de Carabineros. Bueno, la situación está compleja en materia futbolística porque Huachipato tenía inscrito el estadio Nelson Oyarzún, que también estaba siendo utilizado para este fin de semana, o sea, ya estaba reservado para el elenco local, ñublense, y además el estadio Alcaldesa Terroa Rebolledo, que está inhabilitado, que por eso recordar, la Universidad de Concepción tuvo que jugar en el estadio Huachipato Capa 0. Ahora, la situación es compleja porque, según lo que habrían dicho las últimas actualizaciones de la delegación presidencial, el partido se jugaría, Paco. Ya no está sin público, se jugaría. La situación es que ahora se jugaría sin nada, o sea... ¿Qué tenemos? Solo los jugadores, entonces es bien ilógico porque acá, ahora sí, aquí está, se juega pero sin público, autorizan el partido entre Huachipato y la U de Chile en Talcahuano, pero ¿por qué sin público si ya se jugó el partido de la Universidad de Concepción en el CAP? Es bastante extraña la decisión en este aspecto. Extraña, el delegado ¿no? presidencial Eduardo Pacheco ya confirmó que este duelo se va a realizar el domingo a las 12 del día y evidentemente hay un poco de malestar por parte de las hinchas también de no poder ser parte de esta instancia deportiva, y tras bastantes reuniones se tomó esta decisión en el marco también de la alerta temprana y preventiva de los incendios forestales en la región. Y además que se había incluso realizado la propuesta de jugarse sin público visitante, o sea, solo con público local también. Entonces, la verdad, mira, hay mucha opinión con respecto a este tema. Pero lo cierto es que las autoridades están resguardando lo que mencionan acá, mira. El tema del cerro que está cercano, el cerro La U en particular, el cerro que está al lado de Huachipato, justamente al lado del estadio, el cerro La U, justamente donde antiguamente la gente se sentaba a ver el partido y en el cerro. Bueno, para resguardar ese lugar, mientras también, oye, aprovechamos de agradecerle también ahí a nuestro productor José Jara, que está atentísimo a lo que está ocurriendo aquí. Mónica Romero, jefa de la unidad de investigación del Hospital Regional, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Aprovechando, oye, para cerrar el tema ya de lo que está sucediendo en materia deportiva, entonces se jugaría sin público. Así es, bueno, decisiones que también están en el marco de poder proteger a la comunidad, al bien común y obviamente desarrollar esta actividad deportiva sin ninguna contingencia para todos los que son fanáticos y fanáticas, pero también hay que cuidarse. Bueno, hay que esperar entonces, por ahora preliminarmente la autorización se dio para jugar sin público, pero la decisión es un poco también ahí, le quita el folclore al fútbol, o sea... Está raro, pero se entiende que son por medidas preventivas. Ojalá no se mantenga hacia el futuro, ojalá se pueda también ahí dar el espacio para que la gente pueda disfrutar del fútbol en el estadio. Así que es algo que también es necesario. Así es, y de manera sorpresiva, ¿cómo estás? Yo solo obedecí. De manera
manera sorpresiva tenemos aquí a una gran invitada, Mónica Romero, que es jefa de la unidad de investigación del Hospital Regional también, que nos va a hablar respecto a una temática que yo creo que todas las personas, todos los que estamos acá hemos conocido a alguna persona que tiene cáncer o que lamentablemente ha fallecido producto del cáncer. Les voy a entregar algunos datos porque hay 20 millones de personas que alcanzaron esta cifra el 2025 y se estima que el 2030 esta cifra sin duda va a aumentar hasta los 22.6 millones según datos también del Observatorio Global del Cáncer. Muchas gracias por estar con nosotros y me imagino que estos datos asustan un poco, pero también hay acciones que se están realizando en esta materia. Sí, bueno, gracias por el espacio. Ayer, 4 de febrero, fue el Día Mundial del Cáncer y por eso estamos acá. Y también la importancia de visibilizar esto que yo creo que, como decías tú, a todos nos ha tocado y es una situación que va increciendo. Hoy en día el cáncer es la principal causa de muerte en Chile, en los adultos, y la segunda causa de mortalidad infantil. Por lo tanto, es un tema que debería estar siempre presente y a pesar de que hemos avanzado como país con la Ley Nacional del Cáncer, con el GES, aún queda mucho por hacer y siempre queda mucho por hacer, no solo en Chile, sino que en los países también muy avanzados siempre hay una brecha, hay un delta entre lo que quisiéramos hacer, que es este gran sueño, yo creo que universal, de lograr el tratamiento y la cura de todos los cánceres y la realidad que nos golpea con estas cifras que aporta Globocan y las cifras que también de cierta forma Chile está empezando a tener a través de distintos registros y en distintos tipos de cánceres. En consideración también a lo que ha sido el tema de las conductas, hemos también dado a conocer a través de nuestros espacios que si bien por ejemplo, consumir alcohol o tabaco o bebidas, por ejemplo, de estas que son para poder energéticas, claro, café, en exceso no es un detonante como tal, no significa que porque usted tome le va a dar, sino que puede ser puede ser a causa obviamente de lo que ha sido el uso constante de esto. Considerando los comportamientos y lo que se busca también avanzar en aquello, ¿cómo se ha ido observando la realidad, considerando justamente cuáles son las principales causas o cómo va la gente orientando la alimentación o los bebestibles en relación también a esto? O los comportamientos, el cigarro también. Mira, yo creo que el ser humano per se es porfiado. Y a pesar de que siempre están las campañas, y usted, no sé si alguno de ustedes fuma, espero que no, pero no cuando compran una cajetilla de cigarro, salen imágenes que son fuertes de cáncer orofacial, pulmonar, etcétera, y aún así la gente mira para el lado, hasta que no le toca. Los comportamientos del ser humano son súper nocivos y no están ayudando a lo que nosotros quisiéramos desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista médico, reforzar. A pesar de que vemos siempre gente corriendo por el Parque Ecuador y todo, hay una tasa de sedentarismo impresionante, tabaquismo no ha bajado y sobre todo ha subido mucho la población joven, ha cambiado por el vapeo, que es igual o más tóxico. Que se dice, ahí sí. Usted que es doctora, el especialista en este tema, desmitifique eso, porque hay muchas, yo he escuchado muchísimas personas que vapean y dicen, no, si esto no, el daño no es lo mismo. Claro. Es lo mismo, probablemente de hecho, se cambia, claro. O sea, lo que es desde el punto de vista oncológico es igual. Las conductas de alimentación, nosotros comemos mucho procesado. En general, Latinoamérica tiene una visión alimentaria muy parecida a Estados Unidos. No a la visión europea, que es otro tipo de alimentación. Entonces, nosotros per se vamos sumando puntitos a favor del cáncer, no en contra, y además con una población que está envejeciendo mucho. En ese sentido, Chile se comporta como un país totalmente del primer mundo, con medianas de 83, 84 años de supervivencia la expectativa de vida de hombres y mujeres en Chile es altísima. Entonces, tienes mucho tiempo de exposición y tienes también el proceso de envejecimiento per se, que se sabe que hace que aparezcan más cánceres, más mutaciones genéticas, porque hay también cánceres asociados a la mayoría, a que nuestras células dejaron de funcionar como toca porque adquirieron una mutación. Y mientras más años tú estás expuesto a eso, mientras más años vives, más riesgo tienes. Entonces, es un tema que desde pequeñitos nosotros deberíamos cambiar la mentalidad de
hacer todas las conductas que nos protegieran para el cáncer y que por suerte además nos protegen para otras cosas, porque es como solo un win-win. Claro. Doctora, y si hacemos esta bajada al contexto regional, ¿cuáles son las estadísticas y de alguna forma cuáles son esos cánceres que lamentablemente están llevando la delantera? Sí, mira, nosotros como Hospital Guillermo Gran Benavente probablemente somos el hospital que atiende a más pacientes oncológicos en todo Chile, porque a diferencia de centros de Santiago, este hospital tiene todo junto. No se separa en infantil o en materno-infantil, no, aquí llegan todos los pacientes, desde que la mujer está embarazada hasta que ya se produce el deceso de un adulto mayor. Entonces, en general hay aproximadamente 51.000, 52.000 atenciones anuales que están relacionadas netamente con cáncer en nuestro hospital, y casi el 20% de esos pacientes vienen de otras regiones como Ñuble o también de otros lugares como la provincia del Biobío, porque además acá se concentran muchas especialidades que no están en otras zonas. Por ejemplo, todo lo que es infantil está centralizado en el Hospital Guillermo Gran Benavente, y otras situaciones como las leucemias agudas, que yo soy hematóloga de los adultos, también las tenemos concentradas en nuestro hospital. Y de eso, bueno, hay, de la estadística que yo pedí para venir, 9.000 comités oncológicos, lo que la gente a veces dice la junta médica. 9.000 sesiones que se han tomado durante todo el 2025 para buscar la mejor opción terapéutica para nuestros pacientes que tienen un cáncer. Claro. Y en ese sentido el hospital ha avanzado mucho en regularizar procesos, en otorgar atenciones priorizadas por GES, porque muchos de los cánceres están en GES. Tratar de tener un flujo del paciente mucho más fluido, y también el desarrollo de investigación, que un poco por lo que yo estoy acá, que si no sabemos cómo se comporta nuestra población, cómo es el cáncer en nuestra población, también podemos cometer ciertas equivocaciones en el copiar y pegar de lo que le pasa a alguien de Estados Unidos, Nueva Zelanda, España, sin mirar cómo tenemos nuestra población. Doctora, ahí mencionar, me corrige si es así, pero para que la gente también lo entienda, los comités son cuando se reúnen, ¿cierto?, para buscar el tratamiento, para ver si es que hay que intervenir, para ver qué decisión final se toma. Son especialistas desde diferentes áreas también, considerando que esto, sobre todo cuando hay ramificaciones, cuando involucran otros temas ahí, se tiene que ampliar aún más el equipo. Entonces, toman decisiones para poder aportar directamente a lo que va a ser el futuro del paciente. ¿Es así, cierto? Sí, los comités oncológicos o las juntas médicas, que dice la gente, en realidad no somos solo los médicos, sino que es el equipo multidisciplinar que está interactuando sobre un paciente, que es el equipo médico, laboratorio, diagnóstico, anatomía patológica, que son los que ven las biopsias, enfermería, radioterapia y cuidados paliativos, que también es muy importante, porque hay pacientes que lamentablemente llegan a una etapa avanzada donde no podemos curar el cáncer, pero sí podemos trabajar en que tengan un final mucho más digno. Y lo segundo, en relación a lo que usted mencionaba en materia investigativa, porque hemos estado hablando ahí en nuestra programación acerca de la secuenciación genómica, considerando obviamente las mutaciones que conllevan el tema del cáncer, que muchas de las bases de datos, como usted lo mencionaba, provienen de Europa, provienen de Estados Unidos, pero sabemos que las mutaciones genéticas también tienen relación con el entorno. El entorno influye mucho. Incluso, por ejemplo, hemos visto el tema de metales pesados, que hace muy poco salió esta noticia, lo vio y me imagino, lo vimos nosotros, lo hemos estado dando cuenta también en redes sociales. Entonces, la situación del entorno influye mucho, y ahí también hay que realizar obviamente investigación, qué es lo que está ocurriendo. Como también el tema de la secuenciación genómica, todo esto ha ido también generando obviamente que podamos entender qué es lo que está ocurriendo acá en el territorio con la mutación genética que provocan el cáncer finalmente. Sí. Bueno, no todos los cánceres son iguales, entonces probablemente cada tipo de cáncer tiene sus mutaciones genéticas asociadas, y eso hay que investigarlo cáncer por cáncer. En ese sentido, yo desde el 2024 asumí la jefatura de la Unidad de Investigación y Desarrollo Clínico para darle un impulso a la investigación clínica en el hospital, y con mucho orgullo nosotros decimos en este momento que el 30-35% de la investigación que se hace en el hospital está en directa relación con el cáncer, desde niño hasta adulto, y con investigaciones que van orientadas mucho, por ejemplo, al tema de secuenciación. Yo soy coordinadora de 17 centros que estudiamos los pacientes con leucemia mieloblástica aguda en Chile, y gracias a un proyecto en común con la Universidad de Concepción y con la Facultad de Farmacia hemos podido secuenciar los primeros 60
60, 70 pacientes con esa patología y darnos cuenta de que lo que nos describen las reglas europeas o de Estados Unidos en cuanto a los genes involucrados en el tipo de leucemia del adulto no tiene nada que ver con los nuestros. Y nosotros tenemos una base de datos de más de 1000 pacientes. Yo vengo llegando de Madrid para presentar esos datos en la reunión con los investigadores y ellos dicen, se sorprenden, oye, esto no tiene nada que ver con lo que nosotros tenemos en España. Claro. Entonces, tener también nuestros datos, tener la genotipificación de los cánceres nuestros, nos va a permitir también darnos cuenta dónde poner las fichas de mejor forma. Claro. Porque las incidencias de las mutaciones no son iguales aquí que en Groenlandia, claramente no. Y también el efecto que tú dices del medio sobre ese trasfondo genético que se llama epigenética, o sea, el impacto que tiene el medio sobre eso es totalmente distinto, porque nosotros la polución nuestra probablemente es muy distinta a la que pueda haber incluso en el norte o en el sur de nuestro propio país. Claro. Entonces, todas esas variables son muy interesantes de buscar. Y en la unidad de investigación nosotros hemos promovido muchísimo en el hospital la investigación en cáncer y nosotros en este momento somos el hospital público que más investiga en todo a nivel nacional, con 200 trabajos gestionados el año pasado, con ensayos clínicos, con publicaciones. Entonces estamos súper orgullosos porque finalmente la investigación en nuestros pacientes tiene que tener un fin, que es mejorar lo que nosotros estamos haciendo. Y eso nosotros lo estamos vinculando mucho como hospital, dándole una mirada totalmente distinta a la investigación clínica y poniéndola al servicio de quienes tienen que estar, que son los pacientes. Doctora, comentábamos que el planeta de aquí al 2030 va a tener 22.6 millones de casos vinculados. Nuevos por años. Nuevos vinculados al cáncer específicamente. Y me gustaría que revisáramos estas estimaciones de acuerdo a los continentes y hiciéramos como una bajada también respecto a este tema. Por ejemplo, son 11.8 millones de nuevos casos en Asia, en Europa 4.48, 2.38 millones también en América del Norte, 1.77 en Latinoamérica y el Caribe y 1.49 en África y 241.000 nuevos casos también en Oceanía. Esta cifra, uno al analizar el número, es impresionante. Sí. ¿Cuáles son esos factores que están contribuyendo a este aumento de casos que además está relacionado con el crecimiento poblacional? Sí, yo creo que eso. Somos muchos más millones que hace 50 años atrás. Vivimos más años, nos exponemos más a tóxicos, nuestra alimentación ha cambiado, nuestro medio ambiente está cambiando. No es por ser dramático, pero yo tengo hijos chicos y cuando veo la película Wall-E, que no sé si ustedes lo han visto, sí. En el fondo uno dice, bueno, ojalá no terminemos así, pero a veces no estamos haciendo mucho para no terminar así. Y también hay algo que para como quitarle un poquito el drama también de que esto es tan exponencial, es porque la medicina ha avanzado muchísimo en el diagnóstico. En la identificación. Entonces también estamos diagnosticando más, estamos diagnosticando muchos cánceres que antes se diagnosticaban en etapas avanzadas, en etapas más precoces, donde podemos a veces ofrecer tratamientos curativos y no paliativos. O sea, las técnicas de diagnóstico se han depurado muchísimo y también se han puesto al alcance no solo de la investigación de laboratorio, sino que del sujeto, en el diario vivir, en la actividad clínica habitual. Y eso ha aumentado el diagnóstico. Probablemente cuando vemos la cifra de Europa, que tienen un montón de pacientes, si vemos el N, o sea, la población de Europa, con la de Estados Unidos y México, quizás han de parecidos millones de habitantes, pero ellos tienen mucho más. Porque la capacidad de diagnóstico que tienen a veces nos hace sentir que estamos a años luz. No es que en América Latina tengamos menos cáncer que en Estados Unidos, es que probablemente no tenemos aún todas las herramientas ni todos los flujos para los pacientes para diagnosticarlos. Y Chile en eso ha avanzado mucho. Yo cuando voy a estos encuentros con otros compañeros de Europa, pero también en este estudio de leucemia están compañeros de Colombia, Venezuela, Argentina, México, tú te das cuenta que como país hemos avanzado, nos falta, pero creo que la Ley Nacional del Cáncer nos va a permitir trabajar de una forma distinta y también nos va a permitir ordenarnos. Una de las cosas que más falta en Chile para poder tener una orientación mejor en lo que hacemos en cáncer son datos propios, son los registros. Y en ese sentido el hospital, por ejemplo, tiene una unidad de registro de tumores que todas las estadísticas que nosotros le hemos mencionado están al día con un programa y un estudio de investigación que va de la mano también con eso, de poder seguir
todo el viaje del paciente, desde que se sospecha un cáncer hasta que se diagnostica, se trata y bueno, se produce o la curación o el avance. Doctora, ¿cómo también el rol que juega la ciudadanía en ir promoviendo una cultura preventiva es importante, considerando, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el tema de la Helicobacter pylori, sí, con este NUP, que si bien son temas que se relacionan, lo conversamos sí, anteriormente, o sea, no quiere decir que porque usted tenga Helicobacter pylori va a tener cáncer, pero puede ser que se presente cáncer de colon o gástrico, sí, producto de la presencia de este microorganismo, pero una cosa no quita la otra. Sí hay algo en común, hay algo relacionado. Entonces ahí, bueno, acá dentro de lo que se ha hecho en la Universidad de Concepción se creó este probiótico, sí, el NUP, que ya está, por ejemplo, y dentro de lo que conversamos ahí con la doctora Apolinaria García, fue encargado de Europa inmediatamente. Sí. Pero acá en Chile todavía no tenemos esa cultura preventiva. Exacto. ¿Cómo la ciudadanía también juega un rol fundamental en aquí? Bueno, sí, yo creo que una cosa que tienen muy fuerte en Europa son las asociaciones de pacientes. Las asociaciones de pacientes presionan mucho a los gobiernos, a los legisladores. Tienen cabida, por ejemplo, y cabida muy importante en las discusiones que se generan en la Cámara de la Comunidad Europea. Tienen sus representantes. Nosotros esa estructura, como Latinoamérica en general, no la tenemos, ni tampoco una cabida muy activa de las sociedades científicas médicas ligadas a eso. Entonces ahí yo creo que nos falta avanzar y nosotros tenemos que ir acompañando a los pacientes, informándoles y que estén bien informados, porque no es lo mismo informarse con el Google de turno que con su médico. Y efectivamente estas cosas como lo que pasa con la doctora Apolinaria García a ti te hacen sentir súper orgulloso de que desde como regiones, país, como país, esté esta situación que se generó a través de una investigación súper seria, pero también hay que tener ojo porque no todas las cepas de Helicobacter son iguales, o sea, las bacterias tienen como subtipos y nosotros hemos visto hace muchos años, cuando yo estaba estudiando medicina, hace muchos años atrás, que las cepas de Helicobacter nuestras son más parecidas a Japón, a Asia-Pacífico, que hacia Europa. ¿Y a qué se debe eso? Eso es lo que queremos estudiar ahora. ¿Investigación? Sí, porque ahora tenemos un estudio con Helicobacter y queremos avanzar hacia la genotipificación de esas bacterias asociado con el genoma del enfermo. Claro. Doctora, y cuando usted habla de investigación, de desarrollo, también tenemos que extrapolar esto a una mirada de país. Sí. ¿Cómo considera que está el financiamiento para que se realicen este tipo de investigación y sobre todo puedan contribuir al bien común, a mejorar la salud y el bienestar también de las personas? Mira, ese es un tema, un temón, ¿ya? Porque realmente nosotros tenemos una agencia que es la NID, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que tiene fondos concursables, tenemos también fondos, por ejemplo, en la Universidad de Concepción, que son los fondos de concurso de la BRID, que es la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, otras universidades también lo tienen, pero estamos años luz. Y también en el caso, por ejemplo, del hospital, que nosotros hemos promocionado tanto la investigación, cuando a mí me tocó asumir la jefatura de esto, la investigación subió un 380%. Pero no tenemos tiempo asociado, no tenemos recursos, muchas veces sale del bolsillo de uno la publicación que tiene miles de euros para poder entrar uno a ¿Usted una ha revista? financiado sus propias investigaciones? Sí, por también? supuesto. Todos hemos financiado nuestras propias investigaciones, nuestros propios artículos, nuestros propios congresos. Yo acabo de llegar de eso y me quedó un hoyo en el bolsillo para ir a representar a Chile. Tenemos un tema de tiempo. Nosotros no tenemos tiempo dentro de los médicos, por ejemplo. No tenemos tiempo asistencial para investigar. O sea, todo lo que yo hago lo hago cuando mis hijos se duermen después de las 11 de la noche y hasta la 1 de la mañana. Es una realidad que no se conversa, si bien estamos hablando también del cáncer, pero evidentemente para resolver estas problemáticas uno necesita que estos científicos se puedan dedicar también a eso. Sí, entonces es complicado y la verdad es que yo me siento súper orgullosa cuando digo que en mi hospital hay 200 personas que hemos trabajado con nuestro tiempo personal, médicos, químicos, farmacéuticos, bioquímicos, enfermeras, matronas, de todos los estamentos, hemos puesto nuestro tiempo al servicio de la investigación y al servicio de los pacientes. En algún momento esperemos levantar esa necesidad para que tengamos un poquito de tiempo desde el hospital. Pero después viene la otra fase. Yo lo quiero publicar, quiero ir a un congreso, eso es autofináncialo, que te vaya súper bien. Yo
te apoyo, pero búscate la vida. Y en eso tenemos que trabajar todo. Y yo creo que nosotros tuvimos hace poco una reunión como hospital con la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y poner a los hospitales en el centro de la discusión. Claro. Porque es ahí finalmente donde llega la investigación. Siempre está como mito de que solo la academia, solo las universidades conducen la investigación. Nosotros el modelo que tenemos en el hospital ha venido a sacudir y totalmente. Es donde se aplica finalmente y la es donde se hace. Y finalmente los que hacen la investigación, los que están metidos ahí, claro, en conjunto, todos colaboramos. Pero realmente las investigaciones que tienen impacto en los pacientes se están haciendo en los hospitales. Doctora, queremos agradecerle por su tiempo, por estar con nosotros en esta jornada, también invitarle a la gente a que pueda conocer más acerca de aquello. Está disponible la información también en el sitio web oficial del hospital e invitarla también para que podamos conversar nuevamente más adelante. Por supuesto, nosotros, como les digo, tenemos estudios en todas las áreas, ensayos clínicos, y me parece súper importante abrir este espacio para que también los pacientes no solo vean lo malo del hospital, vean que también estamos haciendo cosas por ello tras bambalinas. Mónica Romero, jefa de la Unidad de Investigación del Hospital Regional Guillermo Gran Benavente, quien estuvo con nosotros y por supuesto también nos invita a cuidarnos a través de esta conversación. Regresamos con más de nuestro Modo Verano PM y queremos mostrarle lo siguiente. Atención, noticia de hoy por Aníbal Torres en diarioconcepción.cl. Minbu, cambios en zonas de riesgo deberán ser definidas por planes reguladores comunales. Lo anterior, luego que alcaldes y autoridades regionales se respaldaron una propuesta para modificar el plan regulador metropolitano con el fin de contar mayor seguridad ante futuros siniestros y más protecciones en zonas urbano-forestal. Es que desde el Consejo Regional, el CORE del Biobío, fue anunciada esta propuesta de modificación excepcional del plan regulador metropolitano que está vigente desde 2003, atención, para disminuir los riesgos en zonas urbanas forestales ante incendio. Sin embargo, consultados por Diario Concepción, atención a aquello porque aquí viene el tema, desde el Minbu precisaron que de acuerdo con la ley 16.282 y a solicitud de una municipalidad afectada por catástrofe, solo el presidente de la República, mediante decreto supremo del Minbu, podrá aprobar planes reguladores, planes seccionales o modificaciones de los mismos, necesarios para resolver las dificultades originadas por sismo o catástrofe, para implementar el plan de reconstrucción regional o municipal, debiendo dictarse el decreto supremo correspondiente. Cabe hacer presente que esta facultad no ha sido transferida a los gobiernos regionales, por lo tanto debe ser ejercida por el Minbu. En esa misma línea, de acuerdo con la cartera de vivienda, la modificación del plan metropolitano debe realizarse en el marco de su ámbito de competencias. En ese sentido, las zonas residenciales afectadas, en su gran mayoría, se localizan en áreas consolidadas planificadas por el nivel comunal. Considerando que el plan regulador metropolitano, que depende del GORE Biobío, no posee atribuciones para modificar o adecuar la normativa urbana del plan comunal relativa a los usos del suelo residencial, equipamientos o áreas verdes comunales, de acuerdo a lo señalado por el Minbu, su modificación no generaría un aporte significativo a la reducción del riesgo. En el sentido de lo anterior, de estimarse necesario, es más efectiva una modificación del plan regulador comunal por ley de catástrofe para ajustar sus normas relacionadas con vivienda, equipamientos y áreas verdes en áreas de riesgo. Ahí está entonces la situación. Si es que no le quedó claro, lo resumimos. Desde el Consejo Regional fue anunciada una propuesta que buscaba generar también una zona de un área o disminuir riesgos en estas zonas urbanas forestales. Desde el mismo le dijeron que las atribuciones de modificaciones le correspondían a Minbu y tiene que ser aprobada por el presidente de la República. Así que vamos a ver qué sucede. Por ahora, aquello que se dio a conocer del Consejo Regional del Biobío quedará en stand-by. Y saludaré a nuestro periodista Aníbal Torres también, quien estará siguiendo también esta noticia. Vamos a cambiar de tema, Matías, para conversar de historia, de cultura, pero también de innovación. El día de hoy tenemos a Tomás Silva, fundador del proyecto educativo chileno Pioneros de la República. Qué gusto tenerte aquí, Tomás, en el Modo Verano PM. Gracias, Pamela. Feliz de estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Felices de poder compartir contigo, que nos pueda explicar de qué se trata Pioneros de la República, estas figuras que vemos acá, que han sido grandes también de la historia de nuestro país, Gabriela Mistral, Andrés Bello, Bernardo Higgins, y acá, por ejemplo, también como tenemos a Lautaro, así que... Lautaro, el número 5 de la colección. El número 5, para que desde ya lo anote. Sí. Bueno, Pioneros de la República es un proyecto que se me ocurrió, yo soy historiador, soy periodista.
Y me encanta el marketing y la difusión histórica y las marcas. Entonces se me ocurrió, los jóvenes hoy día no conocen a nuestros próceres, podrían conocerlos mucho más y aprender de las virtudes que ellos enseñan, con los ejemplos de vida, para distintos lados. Acá hay distintos proyectos de vida, pero se puede aprender varias virtudes de ellos. Te voy a preguntar algo. Sí. De todos estos modelos de vida, ¿con cuál te identificas tú? Buena pregunta, buena pregunta. Me gusta mucho la independencia de pensamiento y la valentía de Gabriela Mistral. Me encanta, porque la tratan de encasillar de distintas formas y no calza con ningún molde. Entonces eso revela independencia de pensamiento y eso es algo que valoro mucho. Ya que estamos en esto, Pame, favorito. Que Gabriela Mistral para las mujeres yo creo que fue un símbolo yo creo que es un símbolo de empoderamiento, de ser rupturista en una época donde era muy complejo también para las mujeres y hoy en día yo creo que es una grande para todas, también me identifico. ¿Y Lautaro? Pues, sí, también. Para Sí. mí, Lautaro, sin duda. Todos tienen un espíritu de lucha, todos se opusieron al status quo de alguna manera. Claro. Andrés Bello contra el status quo español, inventando las nuevas leyes, la nueva gramática que ya no usan en Latinoamérica. Entonces todos tienen alguna obra que requirió valentía hacer y eso creo que es bueno para mostrárselo a las generaciones nuevas y en forma de figuritas por primera vez, ese es el punto. Nunca se había hecho una colección de juguetes de historia de Chile. Y aquí viene con su biografía y aquí viene un link a un podcast en YouTube, que es la razón por la que estamos en Concepción hoy día. Préstame, voy a aquí, mira, para que aquí nuestra camarita amiga lo pueda ver, porque la figura realmente está muy linda. Acá tenemos a Lautaro, que nació alrededor en el 1534, en un contexto también de intensas tensiones entre los pueblos originarios y por supuesto también los conquistadores españoles. Y aquí estaba el QR. Cuéntame. ¿Esta es la historia también? Claro, está toda la historia. Está Mira, la acá historia. tú puedes Claro. leer toda la historia de él y además este QR que aquí lleva. A nuestro podcast en YouTube que se llama Pioneros de la República y ahí hablamos con historiadores, autores, hemos llevado 3 premios nacionales de historia. Hoy día estamos grabando aquí en Concepción con historiadores locales en la Biblioteca Municipal de Concepción, que es algo que nos tiene bien felices porque es la primera vez que salimos de Santiago. No podemos ser tan centralistas como... Un aplauso para eso, Sí, por sí, eso. bien, hay que Muy ir, bien, obvio. muy Estamos bien. viendo para dónde vamos a ir de nuevo. Tenemos un proyecto con la Universidad de Talca, de sacar unos pioneros de la ciencia, así que está entretenido, está agarrando divulgación. ¿Y quiénes van Escala a ser nacional. los pioneros del Biobío? Yo me imagino que uno que ha estado aquí en nuestro programa y que, debo decir, yo soy fans lover, fanática. Don Armando es una eminencia y es el primer personaje al que hay que dirigirse aquí en Sí. Concepción. Sí. Y vamos a estar ahora grabando, en un rato más, vamos a grabar 2 capítulos con él. ¿Y qué, Buenísimo. ¿Qué temática hay? A mí me encanta Juan Martínez de Rosa, que acabo de estar en su monumento ahí en la plaza al frente de la biblioteca y le rendí mis honores. Gran profesor de las libertades, de las que tanto damos por sentado hoy día, la libertad de comercio, la libertad religiosa, que ahora las damos por sentado. Hay gente que como que reniega un poco la independencia, pero yo creo que fue más bien positivo. Hay que ver Chile cómo progresó estos años. Estuvimos con el profesor Gabriel Cid, que es experto también en la guerra del Pacífico, hablando sobre su libro La Esparta chilena, que es bien interesante. Se mete en cómo la guerra del Pacífico nos cambió como país y nos dio este mito fundacional de la guerra del Pacífico, con sus cosas buenas y sus cosas malas, sus exageraciones. Y con Cristian Medina, que también estuvimos hablando ahí de la historia de la diplomacia. Así que interesante venir a Concepción a hablar con las personas que están produciendo conocimiento aquí y darle difusión para todo Chile y el mundo, porque nos ven desde Argentina, desde Perú. Oye, Son esta es una temas- zona para hablar de historia, pero acá Espectacular. tenemos la división... Es cosa de ver las calles. Tenemos la división de mundos, tenemos el avance... La frontera. Claro, cómo fue avanzando también el mundo productivo, con Sí. Lota, con las casas comerciales en la época, la educación también, Grandes próceres de nuestra Sí. república son de la zona. la universidad... Que de hecho nace desde la solicitud ciudadana también por descentralizar lo que es el conocimiento. Maravilloso. Sí, nosotros estamos a favor de todo eso y de nuevos métodos, porque no solo tenemos juguetes, tenemos estos monumentos también. Hicimos un busto de Gabriela Mistral, que es perfecto para poner en el living o en alguna biblioteca de algún fanático. Tenemos un a libro portales ahí.
Vamos a hacer le saqué hartas fotos al de Juan Martínez de Rosa para hacerlo, para llevarme esa tarea para la casa de Santiago. Oye, ¿hace cuánto tiempo están ustedes con el podcast? Hace un año y nos ha ido súper bien porque tenemos 32.000 suscriptores en YouTube. Los invito a todos a buscar Los Pioneros de la República porque hemos logrado conversaciones largas que ahora un poco los medios son más rápidos, son como súper dinámicos y acá nos damos una hora para hablar y latearnos para hablar sobre O'Higgins, sobre carreras, sobre todos los próceres, todas las aristas posibles, todas las opiniones posibles, porque tampoco se trata como de dar la información así tal cual es. Es una discusión, la historia siempre es una discusión. Siempre las preguntas cambian respecto al presente que estáis viviendo. Entonces, tratamos de complejizar y que los niños se interesen en la historia. Ese es nuestro objetivo principal. Generar la curiosidad. Que vean esta figura y digan, oye, ¿quién fue Lautaro y qué hizo? Solamente ese ímpetu, esa chispa, es lo que hace que aprendamos y que queramos aprender durante toda nuestra vida. Tomás, ¿fuiste a la Hemeroteca? No he ido. La verdad es que llegué hoy día muy temprano, hemos grabado toda la mañana, ahora voy a grabar toda la tarde y parto de nuevo a Santiago. Así que van a haber más visitas. Van a haber más visitas, ya. Sí, te la dejo ahí porque ahí sí que hay historia. Tengo que ir, sí. Y esta vez no vamos a hablar nada de la frontera, en el fondo del tema mapuche, chileno y de todos los enfrentamientos que han habido, la independencia, pero va a quedar pendiente para una siguiente visita. Los tópicos. ¿Se pueden mencionar o no? ¿Cuál? ¿De los que estamos grabando ahora? Eso es lo que les estaba contando, de la historia diplomática, de la Guerra del Pacífico, de cómo pensamos la Guerra del Pacífico, y ahora vamos a hablar de Juan Martínez de Rosa y de un libro de don Armando que se llama Concepción contra Chile, que eso es un título fenomenal, entonces quiero preguntarle todo sobre eso. Mira, yo te voy a comentar que hace muy poco estuvo Álvaro Enrique en el foro de la Universidad de Concepción, que es un espacio y un encuentro para el desarrollo de la arte escénica. ¿Estamos hablando de él, Álvaro Enríquez? Él, Álvaro Enríquez. Y él dijo, yo no soy chileno, yo soy de Conce. Conce es la capital del rock, partiendo por eso. ¿Cuántas veces había venido a Concepción? 2 veces antes, y hace harto tiempo. Y me encanta venir. Encuentro que es una ciudad, no sé, gigante, tiene de todo, dinámica, bonita urbanísticamente, como moderna, no sé, tiene unas cosas bien. La brisa siempre es bonita de recibir. Encuentro que es una ciudad imponente. Me falta entenderlo. Y la gente es muy buena onda. He estado menos de 24 horas y la gente ha sido muy buena onda. Así que es verdad. Y también, bueno, importante es generar instancias de divulgación, conectar con la audiencia, de mostrar la historia también desde otra perspectiva, un formato podcast, ahí bien conversado, bien dialogado, más distendido. ¿Cómo ha sido también para ti la experiencia de poder encontrar ese público, de poder vincularte en redes sociales, de llevar la historia desde otra visión? Porque tener juguetes, generar eso ya es también traspasar la pasión que tú sientes. Sí. La verdad es que me apasionan los nuevos métodos de difusión. El podcast es uno nuevo, pero al final son entrevistas. Y ha sido muy bueno porque he tenido contacto de primera mano con los mejores historiadores de Chile. Y le he podido hacer las preguntas que he querido a los mejores historiadores de Chile. Entonces eso ha sido muy gratificante. Y no solamente vamos a parar con la figura. O sea, tenemos muchas ideas para seguir divulgando como juegos por computador, figuras del resto de América, figuras de la ciencia, figuras de la hispanidad, podemos hacer a todos los reyes. Este es un formato muy nuevo en el mundo. Me quiero detener en cómo cuando uno empieza un proyecto, a veces se va dando cuenta que esto va creciendo, va a medida evolucionando. que la gente también le va gustando y van naciendo esas ideas que sin duda alimentan el espíritu. ¿Qué es lo que tú proyectas? ¿Qué es lo que te gustaría que pasara con Pioneros de la República? No solamente desde el podcast, sino desde esta visión de poder integrar la historia dentro de la vida de muchos niños, niñas y adolescentes. Que los niños se interesen en la historia, porque pueden aprender mucho. De repente nos quedamos con una historia de blanco y negro en que uno es el bueno y uno es el malo y eso es una caricatura. Todos tienen virtudes, todos tienen defectos y la vida en sí misma es mucho más compleja que buenos y malos. Entonces te obliga a entender mejor el presente. Y en ese contexto, ¿cómo ves la realidad de Chile? ¿Cuál de todos? ¿Consideras que estamos muy polarizados también como país? Se simplifica mucho el debate. Eso es lo que tratamos de hacer aquí. En una conversación de 1 hora no puedes decir aborto sí, aborto no,
capitalismo sí, capitalismo no. Es mucho más complejo que eso. O sea, todos estos próceres, lo mismo que te decía de que Gabriela Mistral no es clasificable, es porque tenía un lado feminista, pero también era muy católica y de familia y como devota, y esas cosas hoy día como que parece que no se encontraran, pero en ella se encontraban, y no era ni comunista ni fascista. Ella orgullosamente se mantenía en el centro. Y eso es difícil en un mundo en el que hay barras bravas, Claro. de ideas ideológicas. ¿No estás de acuerdo conmigo? Cancelado. Para cualquier otro lado. Te juzgan por lo que tú opines. Acá es, oye, hablemos de la verdad, tratemos de buscar la verdad, y la verdad siempre tiene sus matices. Siempre es más complejo que un blanco y negro. Ahí es donde el argumento tiene poder, porque el argumento va de la revisión bibliográfica, de la construcción de un diálogo en base a también ahí investigación, Sí. y la interpretación propia, porque nace también ahí de ahí. Eso es clave, la interpretación propia, porque si uno va a la historia, que no es más que el estudio del pasado, yo pienso las cosas de manera bien simple, perdón todos los eruditos que están mirando, pero es la historia del pasado. Y si tú vas al pasado y revisas solo tragedias, asesinatos, matanzas, conflicto, guerra, bueno, ¿qué rescatas de todos estos grandes personajes que cambiaron nuestra historia para mejor? ¿Cachai? Estábamos hablando ahora del fundador de la Universidad de Concepción. Enrique Molina, gran persona. Hay que meterse en esos personajes, los que cambiaron el mundo para bien. Todas estas libertades, las de Juan Martínez de Rosa, la libertad de comercio y la libertad religiosa, que hoy día las damos por sentadas, pero eso significa que podemos comerciar con todo el mundo, y eso son virtudes, eso es bueno, eso hace que todos los emprendedores de Chile le puedan vender sus cosas a todo el mundo, y las damos por sentadas. Entonces tratamos de clasificar a los próceres, y yo creo que no hay que clasificarlos tanto, y hay que ver lo bueno y lo malo, todo lo que hicieron. Por ejemplo, el debate de O'Higgins y Carrera. No es el uno o el otro, los dos ayudaron. Uno fue más radical, el otro fue menos radical, pero los dos ayudaron en un tiempo. Es como tratar de buscar en el pasado más virtudes que vicio, porque vicio siempre vas a encontrar y existe, pero busquemos las virtudes también porque nos enseñan a mejorar nuestro presente. Claro. Ese es un poco el tema interpretativo que tengo aquí. Y a partir de esta mirada que existe hoy en nuestro país, ¿cómo tú ves también que se recibe tu podcast? A través de, porque me imagino que cada uno de estos historiadores, los historiadores van construyendo también de acuerdo a su experiencia, su vivencia y de cómo ven la historia. Y de los más distintos... de las distintas miradas. Entonces, de las distintas miradas hemos tenido. ¿Cómo ha sido esa recepción? ¿Qué les comenta el público, la audiencia? ¿Y por qué crees que va en aumento también? Muy buena, porque... Uno, por el ritmo, porque es una conversación seria. O sea, se nota que es un esfuerzo serio por divulgar historia, y esa seriedad se nota en que hemos invitado personas de todo el rango, de todo el espectro político, que ni siquiera es una línea, es un universo, porque las personas no son en blanco y negro tampoco hoy día. A modo de ejemplo, no voy a decir, pero un premio nacional muy importante ligado a la izquierda me dijo que muchos de sus amigos hoy día eran de derecha, porque de su propio sector le tenían un poco de envidia. Eso ya te hace replantearte este blanco y negro, esta polarización, y al final entiendes que tenemos mucho más en común, muchas personas, que lo que nos divide. Ese es un mensaje en contra de la polarización. Yo puedo estar muy en desacuerdo con tu idea política, esta cosa binaria que tenemos ahora, de aborto sí, aborto no. Bueno, quizás somos del mismo equipo de fútbol, quizás nos gusta la misma comida, quizás somos de la misma ciudad, quizás tenemos el mismo corte de pelo, quizás, y así. Somos mucho más complejas las personas. Entonces, quedarnos en lo que nos polariza es como un poco confrontacional de más. De alguna forma es lo que se está viviendo hoy con la catástrofe, independientemente de las miradas. Hoy en día vemos como todo un país se volcó a esta zona, a la región del Biobío, con el fin de contribuir a que todas estas familias puedan estar mucho mejor y puedan obviamente tener la dignidad que se requiere frente a una emergencia producto de los incendios forestales. Y desde esa perspectiva, bueno, la región del Biobío, la historia de la región del Biobío está asociada a catástrofe, o sea, donde estaba Penco antes, ahora es actualmente... el Valle de la Mocha, que es donde estamos ahora, es Concepción, antes era Concepción Penco, entonces también la región del Biobío, lo que ocurrió en el terremoto de 2010, lo que han ocurrido a lo largo de la historia, los terremotos más grandes de la historia. Sí, el profesor Cartes me sugirió ese tema para que lo conversemos, no sé si vamos a alcanzar, pero tiene un libro, un artículo que se llama 500 años de desastres naturales en Concepción, o sea, le ha llovido, le han pegado fuerte, el terremoto del 2010 yo lo viví, fue durísimo. Pero sí, hay mucho tema que hablar de Concepción, si esta va a ser la primera visita, de muchas espero. ¿A quién te gustaría, además del historiador Armando Cartes, te gustaría poder entrevistar?
Quiero que él me presente a los historiadores locales. Yo, la verdad es que estoy bien metido en Santiago, no conozco tanto la escena de Concepción, pero por tema y por interés, esto también lo guía mi interés propio. O sea, está el interés nacional y toda la cuestión, pero yo fui uno a uno de estos personajes para sacarme todas las dudas que uno tiene. Y ahí, Mati, me voy a detener en esto, en estas figuras que estamos viendo, porque ahí se nota que hay mucho trabajo, hay mucha investigación. ¿Cómo fue la construcción de cada una de ellas, más bien desde el relato, desde lo que se quería transmitir, desde la figura? A ver, eso también fue evolucionando. Este es un emprendimiento, los emprendimientos son dinámicos. Le vamos a poner evolución a este proyecto. Uno va, es que se va creando en el camino. Se me ocurrió la figura, ya, bacán. ¿Qué pasa si trae una plana y media de la historia de este personaje de manera neutral? O sea, diciendo lo bueno y lo malo. Que el espectador Decida. decida. Que él haga el juicio moral, no darle el juicio moral uno. Este es este personaje, hizo esto, que es considerado bueno, hizo esto, que es considerado malo, opínalo tú. Hicimos esto se hace en impresión 3D, yendo más al producto. Son diseños en impresión 3D, se pintan a mano, se hacen en Chile, todo esto es chileno. Le ponemos la historia y después se nos ocurrió ponerle un podcast en que un experto hablara de esa cuestión. Y cuando empezamos a lanzar los videos y vimos que había harto interés por esta historia, es un poco la historia antigua, es la historia que aprendieron nuestros papás en el colegio. De fecha, no tanto del proceso sin personas, sino que yendo al heroísmo de la persona. O sea, no hubiéramos tenido la República de Chile si Carrera no hubiera empuñado su sable y hubiera salido, si hubiera tomado acción, en el fondo. A mí me gusta inspirar la acción. Y lo que decías tú con los incendios. Eso requiere mucha voluntad. Yo tuve amigos de Santiago que vinieron a ayudar y lo encontré admirable porque trajeron duchas, trajeron baños, trajeron cuestiones esenciales importantes. Y esto te empuja un poco a la acción, porque te muestra hartas personas que tuvieron la valentía de pasar a la acción. Y eso es lo que queremos inspirar. Y los juguetes son en impresión 3D, hechos a mano en Chile. Y ya tenemos 35 figuras, tenemos varias de América. Hicimos a Francisco Miranda, que es un personaje, el maestro Higgins, que aquí conocemos bien poco de Francisco Miranda, un venezolano, que está tallado en el Arco de Triunfo en París. El único hispanoamericano que está tallado ahí porque peleó en la Revolución Francesa. Entonces estamos empezando a ser pioneros de otras épocas. Acá en la primera colección tratamos de hacer un reparto más o menos equitativo entre la conquista, por eso tenemos a Pedro Valdivia, Inés de Suárez, a Lautaro. Quiero trabajar a... ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora. Un mapuche Galvarino, que tiene un brazo, claro, que le corta los brazos, que es espectacularmente... Sí. O sea, es espectacular ese brazo. Sí, ¿no? Y le corta los brazos. Para seguir peleando. Y claro, le corta los brazos como señal de humillación y todo lo contrario. Bueno, después lo capturan de nuevo a Galvarino y ahí ya le dan muerte definitiva. Pero queremos rescatar a todas las épocas. Tenemos de la Guerra del Pacífico, tenemos del siglo XX con Gabriela Mistral, con Pedro Aguirre Cerda. Y tratamos de ser justos en la evaluación que tiene la sociedad hoy día de estos personajes. Porque sería injusto tener a solo uno, sino que tratamos de tener como a los protagonistas de esa época para que cada uno se haga su juicio de quién es el bueno y quién es el malo. Claro. Y ahí se podrá, hay un mito urbano en torno a una figura política, o sea, una figura nacional pionera también, podríamos decirlo, ¿Ya? Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez, el número 4 de la colección, lo tenemos bien presente y fue uno de los primeros podcasts que hicimos con un profesor de restauración de la Universidad Andrés Bello en Santiago. Manuel Rodríguez, él dijo en el capítulo que era el primer asesinado político en la historia de Chile y yo creo que no es, o sea, siendo que fue un asesinado político, yo creo que hay que considerar primero a los exiliados en la isla de Juan Fernández en 1813. Esos sí fueron presos políticos al inicio de la Reconquista, que los tomaron a todos los patriotas, los llevaron a la isla de Juan Fernández. Hoy día existe la cueva de los patriotas en Juan Fernández y ahí varios murieron. El primer precursor, que a mí también es un personaje que me gusta mucho, José Antonio Rojas, de Rojas, que es el de los Tres Antonios, el del complot de los Tres Antonios, que era un patriota mayor, y a mí me encanta esa parte, perdón que me alargue, pero me encantan los patriotas como Juan Martínez de Rosa, que era un veterano cuando llegó a la independencia. Era el mentor de O'Higgins, pero tenía 60 años cuando llegó a la independencia. De hecho, murió en 1813, creo.
Y creo que también viene afectado por el exilio, si no me equivoco, Juan Fernández. Entonces me gusta esa generación mayor a Carrera. Por eso me encanta Francisco Miranda, que es el mentor de O'Higgins. Nosotros nos quedamos con estos jovencitos revolucionarios, pero hay una generación atrás que ya había hecho, Manuel de Sala, ¿para qué decir? Que ya había hecho el switch de que, oye, quizás una república puede ser mejor que una corona. Entonces eso me gusta. Además que está la discusión de que la primera Junta Nacional de Gobierno, la de 1810, la de Mateo Tero Zambrano, era fiel al rey y como que en Chile la independencia fue como de un segundo a otro. Y yo tengo diferencias con eso, porque existían todos estos próceres anteriores. O'Higgins era independentista desde 1801, cuando salió de Londres, con una carta en el bolsillo escondida de su mentor que le decía: te vaya a enfrentar a muchas dificultades, pero tenéis que lograr la independencia de América. Entonces es difícil decir que después la independencia apareció así. Ya habían ideas. Camilo Enríquez también había sido castigado por la Inquisición 3 veces antes de 1810 en Ecuador, torturado. Entonces, como que... Siempre hay antepasados que nos impulsan, obviamente, a la acción. Exacto, y aquí como que lo ignoramos, ¿no? Revivámoslo. Así es, nosotros queremos invitarte a ti, si tú eres fanático o fanática de la historia, Pioneros de la República te invita a conocer a estos personajes que han sido parte de la historia de nuestro país y sobre todo a conocer su lado B y su lado A, con estas dos miradas donde tú te haces tu opinión. Quiero dejarte las pantallas a ti para que puedas invitar a toda la gente también a escucharlos y por supuesto a conocer a los historiadores de nuestro país. ¿Cuál es mi cámara? Esa es mi cámara. No, que vean el podcast porque es un contenido audiovisual de alta calidad, con buenos invitados. Vamos a seguir teniendo buenos invitados, los de Concepción que grabamos hoy día mismo, así que véanlo en YouTube a sus historiadores más destacados y vamos a venir de nuevo a Concepción. De la historia vamos a pasar a la cultura y ya estamos de vuelta aquí en Modo Verano PM, agradeciéndole a ustedes la sintonía. Debo decir que estamos muy felices también con este espacio junto a Matías Schneider, pero también hoy nos acompaña nuestro querido Mauricio Maldonado, periodista de medios UDEC, para contarnos detalles de cómo está la cultura aquí en Biobío. Muchas gracias, Pamela. Sí, Matías, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Sí, muchas cosas están surgiendo, apareciendo nuevamente en la cartelera cultural de acá de Concepción, luego de la catástrofe que tuvimos durante enero. Y bueno, muchos conciertos, muchas cosas se relacionaron con poder... Muchos eventos solidarios. Exactamente, también reactivar la cartelera cultural, y uno de esos eventos que no tiene ese cariz de solidario, por así decirlo, pero sí como para poder cambiar un poquito el ánimo, sobre todo de la familia, de los niños, de las niñas dentro de su periodo de vacaciones, es el Festival de Teatro, el Festival de Títeres Internacional, Festival Internacional de Títeres de Concepción, que este año cumple 11 años, 11 versiones, y que originalmente se iba a empezar a realizar desde el martes, pero debido al mal tiempo no se pudo realizar, así que desde ayer hasta este domingo se va a realizar esta versión, que es organizada por la compañía Los Fantoches junto con la Municipalidad de Concepción. Los Fantoches, hablo de Hugo Aguilera con Patricia Miranda. Ellos son un matrimonio que hace muchas décadas se dedican a esta... Son parte de la historia de Concepción. Exactamente, a este arte escénico de la región. Y como te digo, es un evento que se espera siempre como impulso luego de la Feria del Arte. Entonces, para que la cartelera cultural siga su rumbo, se hace este festival ahí en el frontis del teatro, de las ruinas del Teatro Enrique Molina, y cada año sorprende porque siempre trae novedades en cuanto a propuestas escénicas de distintos lugares de Chile, y también tiene ese cariz internacional porque siempre invitan a compañías o artistas que son de otros lugares. Por ejemplo, en esta ocasión son artistas que vienen de Argentina. O sea, ¿podemos contar algunas novedades? Sí, como novedades vienen en esta ocasión. Son dos compañías de Argentina, expertos en el área de lo que son los títeres, las marionetas. De hecho, uno de ellos giró por Europa recientemente, y el otro es reconocido en cuanto a organizar festivales de este tipo allá en Argentina. Por ejemplo, justamente es la obra que se presenta hoy, que se llama De Marineros y Piratas, que es el Teatro de Títeres El Telón de Córdoba, de Argentina. ¿A qué hora es? Esto es a las 18 horas. Todas las funciones son a las 18 horas. Ah, perfecto. Son con Buen entrada horario, libre. después del trabajo te vas a... Sí, exactamente, ahí cuando ya no hace mucho calor, y como te digo, esta es una invitación familiar que
se hace con mucho esfuerzo. Hace unos días atrás estuve conversando con don Hugo, y él me decía que sus comienzos de este festival costó mucho llevarlo adelante, obviamente por el tema de los recursos, pero desde hace un par de años que la municipalidad brinda apoyo a esta instancia, como te digo, también para que no pierda continuidad la cartelera cultural de Concepción y también poder darle un panorama distinto, sobre todo a los más pequeños del hogar. Oye, luego de las fiestas patrias comenzaron a armar ahí Exactamente, el evento, justamente me con decía... harta participación. ¿Cuántos días quedan felices? No, lo que pasa es que él me decía que, claro, como que toda la gente está concentrada en las fiestas patrias y todo, pero después de las fiestas patrias como que se ponen las pilas a tirar líneas con respecto a este festival, a quienes podrían invitar, pensando, como digo, ya en la época de febrero, que siempre se hace fijo en febrero. Y qué bueno que existan estas actividades, sobre todo este mes, porque quizás baja un poco, cierto, todos están de vacación, algunos se van a otros lugares, pero seguir teniendo actividades culturales aquí contribuye un poco a que se reactive también la economía. Sí, exactamente como tú dices, o sea, centros culturales, las universidades cierran sus puertas por el periodo de vacaciones y como que queda principalmente como el espacio bohemio, solamente claro, como de la noche, como para disfrutar cosas culturales y también como conciertos y cosas así, pero es importante que haya este tipo de instancias que ya son como más para la familia y son con entrada liberada. Y los títeres que al final nos hacen volver a la infancia, a conectar con esa nostalgia y con los grandes también ahí como los fantoches que han sido parte también de nuestra historia. Exactamente, sí, un arte muy importante dentro de lo que son las artes escénicas. De hecho, ellos son reconocidos, tienen premios, han sido reconocidos a nivel regional por llevar adelante este arte que es difícil de cultivar. No todos pueden hacer marionetas y todo eso y hacer obras que llamen la atención para el público más infantil. Bueno, queremos también invitar a la gente entonces con funciones a las 18 horas por los siguientes días a que vayan a revisar la información. Está disponible también ahí en diarioconcepcion.cl, pero cambiamos de tema porque también hay otra conmemoración que se está realizando en estos días y que trae eventos. Exactamente, Mati. Justamente a principios de semana, el 2.20 de febrero, se conmemora a nivel mundial el Día de los Humedales. Entonces, alrededor de esta importante conmemoración, celebración, se hacen distintas actividades en línea que son obviamente ambientales, sino que también rozan con lo cultural educativo. En ese contexto, mañana justamente a las 18 horas en la Corporación Cultural de San Pedro de la Paz se va a realizar la proyección de un video performance de Anne-Lore Grossen, que ella es una artista visual bien reconocida acá en Concepción, que se llama Hidropoéticas afectivas de una ciudad humedal. Claro, esto es un proyecto, como te digo, de esta reconocida artista de la región, que ella habitualmente hace este tipo de expresiones artísticas, hace performance, la registra en los distintos humedales de acá de la región. Y en esta ocasión es un cruce de distintos registros realizados en la península de Hualpén, en Laguna Grande, humedal Los Batros, humedal Desembocadura del Biobío. Esto es un ecosistema que son más de casi 5.000 hectáreas que están protegidas, pero va más allá de eso. O sea, el proyecto apunta a un perímetro que está fuera de esa ley y que por eso también se llama, lleva este nombre, esta propuesta. Es como se enmarca el Gran Concepción como una ciudad humedal. Por eso te digo, ¿cachai? O sea, habla de estos 3 humedales que están protegidos, pero eso se extiende mucho más allá y por eso lleva ese nombre. Y lo bueno es que se han realizado muchas actividades en torno a los humedales, muchas actividades culturales, artísticas dentro de estos espacios con el fin de entregar este mensaje de concientización, de proteger nuestra biodiversidad y además de generar esa conciencia en los más pequeñitos, porque muchas veces quizás nosotros más grandes Claro. Cuesta un poco, pero las próximas generaciones que son las que tienen que sin duda tomar ese liderazgo. No, y además que los humedales sumaron uno más Y probablemente sumen otro, considerando que ya deberíamos estar en la fecha de la respuesta del Ministerio del Medio Ambiente en torno ahí al humedal que está considerado al lado, en Talcahuano, ¿cómo se llama? Se me olvidó el Canarifarle. Ahí. Sí, en ese sector, en todo ese territorio, se está considerando ahora, ya se ingresó por parte del municipio de Talcahuano, así que, y además que hemos ido sumando nuevos humedales también protegidos. Sí, así que acá en la región del Biobío. Sí, no es importante menor. también. No es menor, exactamente como tú dices, Mati. Es algo que no solamente nos compete a nosotros, sino que también a las futuras generaciones. Claro. Y esto es una sensibilizar, visibilizar y educar sobre la importancia del cuidado de estos cuerpos de agua. Y la idea
poder hacerlo. Es muy interesante poder hacerlo de esta manera. Es como digo, una video performance que tiene una extensión cercana a los 25 minutos. Y luego de esta proyección se va a realizar un conversatorio con un académico, geógrafo, investigador de la Universidad de Concepción, Jorge Félez Bernal, quien es también representante de la red Humedales del Biobío. Esto es una corporación sin fines de lucro que lleva cerca de 7 años en torno a la conversación y concientización de los temas de los humedales. Entonces, invitación importante, esto es mañana a 18 horas ahí en la Corporación Cultural de San Pedro de la Paz, ubicada en Los Fresnos, 1640. Bueno, también queremos aprovechar de invitar a la gente, Pame, ¿cierto?, para que puedan participar de los panoramas culturales que se están dando y que vayan a revisar diarioconcepción.cl. Así es, que revisen todo el material que tienen nuestros queridos periodistas también, que están siguiendo las diversas noticias desde la economía, ciudad, cultural, así que un sinfín de novedades que tenemos aquí en la región del Biobío. Y llegó el momento de poder, obviamente, pasar a un espacio que está vinculado a lo que tuvimos en el modo verano AM, ahí junto a Matías Schneider, que te vi comiendo frutillas, ¿ah? Sí, sí. Mauricio, antes eso sí, queremos agradecerte por estar con nosotros. Muchísimas gracias por ser parte también de esta jornada, por acompañarnos, agradecerte. Y como tú lo mencionabas, Pame, queremos invitarles también a revisar parte de lo que teníamos ahí en nuestra programación en la jornada de la mañana. Estuvimos dialogando en torno a lo que va a ser esta feria que se va a estar desarrollando en Tomé del 21 al 1 de marzo, para que usted también pueda participar y además derribando mitos en torno a lo que es la salud infantil. Pero nosotros también queremos aprovechar de invitarles a que se reconecten mañana 10 horas en vivo y en directo, nuevamente a las 14 horas.